¿Qué tal? Bienvenidos a entrevista para tiempo.com.mx. En Ciudad Juárez, quienes nos ven, puentelibre.mx. Vamos a platicar con Laura Portillo. Ella es coordinadora de Que Siga la Democracia, una asociación civil, coordinadora aquí en el municipio de Chihuahua. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Laura? Hola, muchas gracias. De nuevo estamos aquí muy contentos de este espacio que nos han abierto para informar a la ciudadanía de aspectos muy relevantes para nosotros en el tema de la reforma electoral. Y precisamente es eso, Ana, como una asociación civil que siga la democracia, que bueno, tuvo su auge ahora con el tema de la revocación de mandato, donde bueno, gana el que sigue el presidente por muy amplio margen. Muy amplio. Muy esperado, pero bueno, inclusive también algo alta la participación respecto a lo que se venía sondeando. Ahora, ¿cómo es que siga la democracia dice... ahora también tenemos que impulsar la reforma electoral? Bueno, pues la Asociación Civil Que Siga la Democracia es una asociación que se encarga de impulsar iniciativas desde una plataforma ciudadana y tenemos la responsabilidad y el gusto de informar a los ciudadanos de qué tratan. Porque luego tenemos ciertas figuras políticas conservadoras que se encargan de tergiversar las iniciativas, reformas o por ejemplo las consultas, y nosotros como ciudadanos hablamos de frente y les explicamos de qué tratan. Entonces es por eso que hemos decidido de un tiempo para acá con nuestra presidenta Gabriela Jiménez el ir por todo el país e informar. Acaba de estar, ¿verdad? Por cierto, en Juárez. Estuvo en Ciudad Juárez precisamente. Estuvimos con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que nos estuvo comentando los éxitos precisamente de su gobierno en la Ciudad de México, de cómo ha mejorado el transporte público, de cómo ha hecho alianza con la iniciativa privada para el crecimiento económico de la Ciudad de México, de toda la iniciativa y toda la tecnología que está implementando. Ella es una científica que utiliza sus conocimientos para aplicarlos a soluciones sociales. Entonces ahí estuvimos con Gaby Jiménez, con Claudia Sheinbaum y pues miles de personas que estuvieron acompañando. La reforma electoral, bueno, es muy amplia, realmente cambia todo el sistema electoral como lo conocemos. Cambia el INE a lo que será el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Por eso la C, INEC. Y bueno, no solo es un cambio de nombre, es prácticamente cambia cómo se eligen los consejeros, se reduce la cantidad de consejeros, se reduce la cantidad de años que están, desaparecen los órganos electorales estatales, en nuestro caso el IE, que bueno, organiza las elecciones nomás para lo local de Chihuahua, estatal y municipales. ¿Qué más? Desaparecen los tribunales regionales para que también lo absorba el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el antes TRIFE, como le conocía la gente. Pero bueno, esa es la parte del INE, y en el sistema electoral también implica reducción de diputados, senadores, regidores, que lo topan en 9, por ejemplo, tanto Chihuahua como Juárez tienen 20. Y me imagino habrá ayuntamientos en otras partes del país incluso más grandes, ¿no? Hay ciudades muy importantes ahí. ¿Qué más, Laura? Bueno, ahorita que comentabas precisamente eso, lo que busca la reforma electoral es el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. El INE hizo un levantamiento en mayo, o sea, una encuesta y otra el 9 y 10 de septiembre, y le preguntó y sondeó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con las iniciativas que acabas de mencionar. Y por decir una, por ejemplo, la reducción de los diputados y los senadores, el 87% de los encuestados está de acuerdo con esta iniciativa. Resultó ser que todas las preguntas que enfocaban un apoyo a la reforma electoral, los ciudadanos en una gran mayoría estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en los meses pasados, años pasados, tiene muchísimo tiempo recorriendo cada uno de los municipios de nuestro país y de esa manera va recolectando las solicitudes de nosotros los ciudadanos. Se juntan estas solicitudes, se plasman en una reforma electoral que ya era necesaria y no únicamente se ha mencionado en este sexenio, sino desde sexenios anteriores ya hemos dicho que es necesario esa reducción de tantos legisladores. Es una exageración, aparte de los sueldos que tienen, de las prestaciones, necesitamos tener presupuesto de partidos. Esa es otra, es claro. Otro que reducía, sí, cierto. Los partidos políticos también son un gasto
grandísimo para nosotros los ciudadanos. Entonces, en esta reforma electoral, ¿qué es lo que se va a hacer? Únicamente se va a preparar un presupuesto para que cuando tengan que funcionar los partidos, o sea, en elecciones, se les otorgue este presupuesto. Y es muy necesario que lo sepamos los ciudadanos de primera mano lo que realmente va a ser esta reforma electoral, porque por todas partes, como les mencionaba, tenemos un bombardeo en contra. Están muy enojados porque van a dejar de recibir estos millones de pesos, estos privilegios, y se va a hacer un instituto acorde a la democracia que nos merecemos todos los mexicanos. Laura, en el tema del planteamiento, como decías, una reforma a todo el sistema, y por supuesto la gran mayoría de las personas están, o inclusive estamos a favor de la mayoría, porque se plantea todo este tema de reducción de diputados, de gasto, de todo lo que sea reducir gasto público. Yo creo que la gente siempre lo verá bien. Claro. Es de las cosas que inclusive la gente que no votó por el presidente más le ha aplaudido, ¿no? El tema de separar pensiones, el tema de expresidentes, el tema de reducir gastos, ¿no? Más que nada destinados a él mismo, ¿no? Como era el Estado Mayor, el salario, todo esto. Pero lo que dice la oposición, y que sí le preocupa a mucha gente, digamos, independiente, o que no está afiliada o que no tiene cierto favoritismo por algún partido, es sí, pero dentro de todo lo bonito que nos cuentan, dice, viene la desaparición del INE para centralizar las elecciones en un organismo acorde al presidente, y dicen, muy sencillo, sobre todo la oposición, ¿no? que ha logrado acaparar este mensaje, dicen, es que como van a elegir los consejeros a través de consultas de voto, de votación directa, propuestos por el presidente, o sea, el ejecutivo, propuestos por el Congreso de mayoría morenista o 4T, digamos, sus aliados, y pues el Poder Judicial también propondría que, bueno, pues tiene ellos sí se alejan un poco más de lo político, pero bueno, también han sido partidarios de algunas cosas. Entonces dice este planteamiento, que es entregarle el sistema electoral y volver a un sistema, digamos, de Estado, ¿no? Donde las elecciones son controladas por el Estado mexicano, vaya, como en los tiempos, pues de hecho señalan mucho a Manuel Bartlett, ¿no? El director de la CFE, la famosa crisis del sistema, todo esto. ¿Qué plantean ustedes? ¿Cómo le dicen a la gente pues que apoyen esto si les preocupa el tema del control electoral, que no estamos hablando de menos que del poder político máximo? Bueno, me encanta que me toques ese tema y que lo menciones, porque de hecho, como comentabas, el Senado, las cámaras, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno va a proponer 20 candidatos para ser consejeros. Hay que ver, aquí está la parte interesante que la oposición no quiere decir, que 2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara tienen que estar de acuerdo con estos candidatos. No va a ser el 50 y el 50, van a ser 2/3 partes. Entonces van a tener participación todos los partidos políticos. Por ejemplo, en los ministros del Poder Judicial tienen que ser 8 de los 11 que estén a favor de esa planilla. Entonces, en realidad, pues ahorita estamos viendo un ejemplo como el de Edmundo Jacobo Molina, que él es el secretario ejecutivo, es un nombre que casi no suena, no sé si a ti te suene, pero él está en el INE desde que era el IFE. ¿Cómo es posible que esta persona tenga desde junio del 2008 y se le haya en el 2020 apoyado para que se reeligiera? Un órgano autónomo que defiende la democracia, ¿cómo es posible que internamente promueva una reelección, y más a una persona que está desde que era el IFE, desde el 2008, y que se va a perpetuar en el poder hasta el 2026? De hecho, si ustedes lo buscan en Wikipedia, es hasta irónico cómo ves en un lado su descripción académica y sus puestos que ha tenido, y dice IFE, sucesor, él mismo; INE, sucesor, él mismo. No ha tenido un sucesor. ¿Cómo es posible que una figura que está en un órgano autónomo que defiende la democracia esté tantos años perpetuados? ¿Y saben quién lo propuso en el 2020? Lorenzo Córdoba. ¿Cómo es posible? ¿Y saben quién lo defendió en la Cámara de Senadores? Los panistas. Entonces yo ahí veo más bien como una influencia partidaria directamente en un órgano
que tiene que ser respaldado, claro que sí, pero que debe respetar la autonomía y no tener preferencia de partidos políticos. Entonces es por esto que la reforma electoral es sumamente importante que se haga y que se apoye. Ya acabamos de aclarar que son 2/3 partes de la Cámara y 8 de 11 ministros que hay. Entonces va a haber una diversidad de elecciones y los ciudadanos por primera vez vamos a tener el poder de decisión y de acuerdo a sus perfiles y de acuerdo a lo que nos muestran los candidatos, poder elegir quiénes van a formar parte de ese organismo que vigila las elecciones y que es tan delicado para la continuidad de la democracia de nuestro país. Aquí en la cuestión de la reforma electoral es, al final el que tiene la última palabra pues es el Congreso de la Unión. Y en las elecciones del 2021, cuando pactan esta alianza PAN, PRI, PRD de Va por México, se llama la coalición, dicen, uno de los puntos de las líneas rojas, o sea, de no se toca, es reforma electoral. Van a votar en contra, sí o sí, como lo presente el gobierno federal o bueno, la mayoría morenista. Y pareciera que va a ser así. ¿Crees que con este tema de las encuestas puede haber alguna presión por ahí? Bueno, ya consiguieron que el PRI los apoyara de hecho con 2 temas, ¿no? Pero bueno, más específicamente lo de la Guardia Nacional, que tenga su prevalencia el ejército hasta el 2028. ¿Crees que se pueda lograr convencer al PRI o inclusive buscar a gente del PAN, del PRD o de MC que se están oponiendo, que son línea dura, digamos, o al menos así se presentaron en las elecciones? Bueno, pues es muy buena pregunta porque las encuestas del mismo INE, que se hizo con recurso público, ya hablaron y ya dijeron que los ciudadanos apoyan y respaldan esta reforma electoral. Ya dependerá de cada diputado, en lo personal, en lo individual, si quiere seguir formando parte y apoyando un sistema antiguo y un sistema que los ciudadanos mismos no apoyan. Y lo reitero, son resultados, son números que el mismo INE compartió. 87% de los ciudadanos quiere que se reduzcan los diputados y los senadores. El 85% de los ciudadanos dice que esto no va a afectar su derecho a votar. Fíjate, 78% está de acuerdo con elegir a los consejeros. Entonces es una gran oportunidad para los diputados que se pongan la camiseta de ciudadano y dejen de seguir líneas partidarias que únicamente benefician a las cúpulas de poder y a las cúpulas que ya sabemos quiénes son, que siempre salen los mismos hablando en contra de estas reformas que finalmente el pueblo quiere y respalda. ¿Y cómo van a negar si estos resultados vienen del INE? El domingo hay una marcha por la defensa del INE, le han denominado, pues en contra de la reforma electoral. Y si bien era promovido principalmente por organizaciones civiles, entre ellas la de Claudio X González, la de Sí por México, que bueno, también fue el parteaguas de esa alianza PAN, PRI, PRD, pero ahora vemos que, al menos aquí en el estado de Chihuahua, el PAN abiertamente dijo que se sumara. Ahorita lo decía Gabriel Díaz, el dirigente del PAN estatal, decía, vamos como PAN a apoyar esta marcha. ¿Qué opinas de esta manifestación? Por ahí el presidente pues ya ha hecho algunos señalamientos, pero bueno, dice que vaya, ¿no? Claro, pues bueno, defendemos el derecho a la manifestación y a la participación de los ciudadanos, pero pues como les vengo comentando, se ve la línea política, se ven los intereses personales y privados de no permitir que esta reforma electoral pase. Esta reforma electoral va a empoderar a los ciudadanos y a un organismo autónomo. Y pues se están viendo partidos políticos, como tú dijiste, ya salieron abiertamente, pero pues ya sabíamos desde hace mucho que ellos no están de acuerdo porque pues van a perder los privilegios, van a perder muchísimo dinero porque los partidos políticos ya tienen que dejar de recibir esos millones de pesos. Fíjate, ahorita que mencionaba esto de los millones de pesos, si vemos el ahorro que esta reforma electoral va a traer a nuestro país, van a ser 50,000 millones de pesos. Bueno, a veces es una cantidad tan grande que no la podemos dimensionar en nuestra mente, pero si lo ponemos en algo tangible, por ejemplo, alimentos. Vamos a compararlo con 3 alimentos que consumimos aquí en México, que es el maíz, el frijol y la leche. ¿Cuánto podríamos comprar anualmente con el ahorro de la reforma electoral en estos 3 alimentos? En el caso del frijol, 2 millones de toneladas. En el caso del maíz, 3 millones de toneladas. Y en el caso de la leche, 600 millones de leche.
¿Cuántos niños, cuántas personas en situación de calle, cuántas familias, cuántos apoyos a comunidades indígenas podríamos llevar con estos alimentos que estoy mencionando, con el simple ahorro que vamos a tener con esta reforma? Por mencionar algunos beneficios, ¿verdad? El ahorro económico es uno, pero la democracia es mayor para nosotros los mexicanos que vamos a recibir con esto. Sé que como asociación no son parte de Morena como tal, pero bueno, ¿por qué consideras que es ahora cuando presentan esta iniciativa y no al principio cuando pues en la primera parte de la legislatura tenían la mayoría, ¿no? Es así que se lograron las principales reformas, pero que faltando 2 años para las elecciones, y de hecho ya con el tiempo en contra, o sea, si no saliera ahora, creo que no les alcanzan los plazos para en el siguiente año legislativo pues echar a andar la reforma electoral, porque hay que elegir consejero, o sea, tendremos que aplicar todo esto, ya no llegaría a aplicarse antes del 24. Bueno, yo pienso que ha habido una transición maravillosa durante esa transformación y se han metido tremendas reformas que han ayudado al país. No tiene que ver que haya sido ahora o que sea al principio del sexenio, simplemente fue cuando se fue dando. Entonces yo espero que la Cámara de Diputados que está ahora se sensibilice, escuche a los ciudadanos, vea los números y apoye esta reforma electoral por su bien como ciudadanos, por lo de sus futuras generaciones y de todo México y de los que votaron por ellos. De continuar así, digamos, la intención de bloqueo, de que no lo aprueben, pues ya no pasa la reforma electoral, se vienen las elecciones del 2024. En dado caso donde repitiera la cuarta transformación, un sexenio, pues ¿crees que podría presentarse de nuevo? Y no sé, también ves que hay algún riesgo de que siga el INE como está, porque si bien el presidente ganó con este INE, no confía en ellos, ¿no? Sí, mira, eso es un tema importante también, porque luego dicen, bueno, pues fue quien le dio el triunfo a López Obrador. Claro, después de cuántas veces y de cuántos robos de sus elecciones. Y déjame mencionarte que en el 2018, cuando votamos por el presidente López Obrador, tú veías los resultados afuera de cada casilla y era Morena, Morena, Morena. Tuvimos que salir y votar masivamente y que favoreciera en gran parte los resultados al Movimiento Regeneración Nacional. Tanto así, fíjate que el presidente se llevó con el 53.19% en estas elecciones, 36% menos que Enrique Peña Nieto. Entonces fue la estrategia que como personas de izquierda, como personas de cambio, revolucionarios a favor de esta transformación pacífica, tuvimos que salir y convocar a nuestras familias y a nuestros amigos para votar y que los órganos autónomos no metieran su cuchara. Entonces es por eso que es importante que se haga esta reforma electoral para que no pasen este tipo de robos de elecciones en futuras ocasiones, porque ya tenemos históricos de esto que ha pasado desde muchísimas décadas atrás. Entonces yo espero que si la reforma electoral, como preguntabas ahorita, no pasa en esta legislatura, pues claro que sí, que se siga buscando, porque el pueblo de México la pide, la respalda. Pues algo que tiene que estar en la agenda, ¿no? De quienes al menos tú consideras serían buenos candidatos, o sea, mantener estas intenciones de reducir el sistema electoral, de los gastos, de todo esto y de reformar el INE. Claro, pues es prestar oídos a los ciudadanos. Finalmente todos los gobiernos, los gobernantes, los representantes populares para eso están ahí, para escucharnos a los ciudadanos y para llevar a cabo las reformas que nosotros pedimos y que vemos esa gran necesidad, como es la reducción del presupuesto a los partidos políticos. Ahora, ¿algo más que quieras comentar al público? Pues los invito a que les escriban a sus diputados federales, como ciudadanos los apoyen a los que están a favor de esta reforma y pues bueno, comuniquemos la verdad a nuestros compañeros, a nuestras familias, analicemos la reforma directamente nosotros. Si la quieren buscar, yo se las puedo pasar en PDF. Búsquenme en mi Facebook, con el nombre de Laura Portillo, me pueden escribir un mensaje y les mando el PDF de la reforma electoral para que por ustedes mismos vean los beneficios que los mexicanos vamos a tener con esta maravillosa reforma que hemos pedido por muchísimo tiempo. ¿Estarías abierta a comentarios o inclusive ahí, pues tal vez te queda debatir, a ver, pásame el PDF y te diga, oye, esto y esto y esto? Claro que sí, estamos dispuestos, pues y por eso los estoy informando. Les digo, necesitamos ser una ciudadanía informada,
no nada más estar escuchando las mismas caras de siempre que están en contra y en contra y en contra y ver los beneficios. Hay muchísimas vías de información, muchísimos gráficos y muchísimas maneras en las que podemos analizar esta reforma electoral. Y con gusto escríbanme, Laura Portillo en Facebook o en Instagram. Gracias, Laura. Con mucho gusto. Agradecemos a Laura Portillo, ella es coordinadora aquí en el municipio de Chihuahua de la asociación Que Siga la Democracia, y gracias a todos ustedes que se conectan en estas transmisiones. Los invito a que ingresen a tiempo.com.mx, si están en Ciudad Juárez, puentelibre.mx, ahí tenemos las noticias más recientes y también tendremos en breve también esta entrevista para que lo pueda ver en noticias. Muchas gracias y hasta la próxima.